Hola, buenas tardes. Estamos aquí en el Media Kiosk de la Santa Mónica, con la Rambla como telón de fondo, la Rambla de Barcelona. Esta tarde estamos en una sesión que llamamos Working Session Q&A dentro del Laboratorio de Producción Audiovisual y Cultural Life Online, que hemos estado haciendo de noviembre hasta ahora, hasta finales de febrero. Siempre estas sesiones de Working Session, estas Working Session Q&A, forman parte de una estrategia de reflexión paralela al laboratorio, es decir, paralela a la producción. Y hasta ahora hemos tenido con nosotros a José María de Orbe, que nos ha hablado de lenguajes, a Román Gubert, que nos ha hablado de la patología de la imagen, a Esteban Tiana, con el que hemos hablado largo y tendido sobre las microaudiencias y la posibilidad de que los contenidos en la web sean sostenibles. Y hoy tenemos con nosotros a José María Piera y a Daniel Wilson Barbajosa para hablar de estrategias creativas de comunicación y sostenibilidad de contenidos audiovisuales y culturales en la red. Es decir, que hablaremos de microaudiencias también con ellos, hablaremos de lo que significa tener contenidos en la web y conseguir que sean sostenibles, pero también hablaremos de lo que significa la creatividad para impulsar estos contenidos. Buenas tardes también a los alumnos del Máster Universitario en Diseño y Comunicación del ISABA. Bienvenidos, esperamos que hagáis las preguntas precisas. Y si os parece, yo presentaré a José María de Piera y a Daniel Wilson Barbajosa, un poco para que sepamos todos con quién estamos hoy aquí, ¿no? José María Piera ha sido socio de la agencia de publicidad Slogan en Barcelona y en Madrid. Ha promovido la expansión internacional de Casa de Valpedreño, ha conseguido clientes como The Coca-Cola Company y Swatch. Ha obtenido importantes premios en Cannes, en San Sebastián y a nivel internacional, todo tipo de premios. Hace 6 años se incorpora como socio de la agencia SCPF, donde es vicepresidente ejecutivo y trabaja tanto en el departamento creativo como en el departamento de planificación estratégica. A mí me gustaría luego poder hablar de esto. Yo creo que es una gran diferencia eso de que un sujeto está con un pie en cada sitio y, por tanto, su alma forma parte de esas dos cosas que normalmente han estado divididas. Sí, es un truco. Para no estar en ningún lado, no hay ninguna responsabilidad. Eso también, bueno, sí, bien, bien. De verdad del tema. Pero en cambio desde fuera parece que sería la figura óptima para hacer buena creatividad, ¿no? Por eso me gustaría que en algún momento sí luego hablamos. Podemos hablar de ello. Daniel Wilson Barbajosa es productor ejecutivo, socio en Sofa Experience Communications, y hemos encontrado cosas de él, ¿no? Hemos encontrado textos sobre él, sobre su productora, y hay preguntas, ¿no? Dice, productora, agencia, banda de rock and roll, ¿no? Que esto sorprende, ¿no? Cuando dice, ¿qué está pasando? ¿De qué estamos hablando? Y bien, tiene sentido porque Daniel Wilson Barbajosa y los realizadores Bernat Literas e Ibra Muñoz crearon Sofa Experience como continuación de un proyecto anterior. Y el proyecto anterior era una banda de rock and roll, ¿no? Bien, es una productora que también me gustaría hablar con él en algún momento, cómo ha hecho esta trayectoria, ¿no? Tan en alza, por qué. Y precisamente también hay que decir que gracias a su gran creatividad, su gran visión creativa de lo que es la producción, ¿no? También se han situado, ¿no? De una manera notoria en el mercado, de tal manera que en el 2012 los nombran la mejor productora española, por ejemplo. Cuando todos sabemos que normalmente son las agencias las que presentan los anuncios, rectificarme si me equivoco, y en este caso sois vosotros que personalmente presentáis vuestros trabajos. Tendremos ocasión también de ver trabajos de la productora absolutamente creativos, ¿no? Bien, yo haré un repaso pequeño para luego ya que ellos puedan hablar y que aquí los invitados, el público, nuestros compañeros también puedan preguntar, ¿no? Nos gustaría hablar con ellos de eso, de la estrategia creativa, de la creatividad, del plus que añade la creatividad a una buena planificación de medios, ¿no? Querríamos saber cuáles son las estrategias creativas de comunicación innovadoras, si es que existen, nos gustaría saber si existen. ¿Cómo creen, una vez más, dentro del marco del laboratorio, es una pregunta para nosotros obligada, cómo creen que se pueden hacer sostenibles contenidos audiovisuales y culturales en la red?
Y ¿qué puede ser creativo en términos de marketing y comunicación? ¿Qué significa? ¿Se puede ser creativo en términos de marketing y comunicación? Y efectivamente ya podríamos responder de que sí, ¿no? Conociendo un poco su trabajo, hablando del Banc de Sabadell, ¿no? Estamos todo el equipo, Andrew, María y yo, desde el primer momento fascinados con esa campaña. Creemos que es una campaña de grandísima creatividad y es verdad que es una campaña con un plan de medios muy bueno y con una gran inversión, pero yo diría, sigo diciendo que sobre todo es una campaña muy creativa, que pasa por encima de, o sea, planes de medios buenos los llevamos haciendo desde hace muchos años, ¿no? Y ahora con más posibilidad con internet, ¿no? Pero ahí la creatividad juega un papel muy importante. Y nos gustaría también hablar con José María Piera sobre el canal Comunica, si a él le parece bien, lo que significa tener ese diálogo con el consumidor, con la ciudadanía. Y querríamos plantear dos cuestiones, ¿no? Una, que verdaderamente las estrategias de publicidad están cambiando. Eso siempre lo dices tú, José María, siempre que veo vídeos tuyos. No, las estrategias de publicidad están cambiando, pero ¿por qué están cambiando? Porque ya las marcas no patrocinan una acción, sino que además la crean. Las marcas están empezando a crear acciones, no solo las patrocinan. Por lo tanto, hemos pasado del ámbito de la información al ámbito verdaderamente de la comunicación, y esto crea unos cambios significativos de los que nos hablarán ellos hoy también. Nos hablarán además de algunas anécdotas, nos explicarán algunos entresijos, si quieren, de la campaña del Banc de Sabadell. Y luego teníamos la otra cuestión que os decía que nos gustaría plantearos, es un tema del que habla Paul Virilio, lo conocéis, en La administración del miedo, en este libro. Y finalmente con María hablábamos de que nos están haciendo creer que todo es horroroso, ¿no? Y nos negamos, ¿no? Estamos en un momento en que todo el mundo nos quiere hacer creer que todo es horroroso y nos negamos a ello, creemos que es esa política del miedo, y yo creo que la temática de hoy, aunque parezca alejada, me parece que también puede dar luz alrededor de esta temática y esta reflexión. Es decir, que podemos ser optimistas, ¿no? Bueno, si os parece, dicho esto, este pequeño resumen, introducción, yo me siento aquí con ellos y un poco vamos entablando esta conversación. Yo sé que ellos también nos quieren enseñar algún trabajo, ¿no? Daniel, y también nos gustaría, si te parece, si quieres ver la web de SCPF, en fin, cualquier cosa que queráis enseñar así de entrada, vale, de vuestro trabajo, adelante, ¿no? Sobre la marcha. Bien, ¿por dónde empezamos? No sé, es una lista que yo ni se me he olvidado. Yo me he ido haciendo pequeñito y me iba agobiando a medida que ibas leyendo lo que querías hacer, porque toda esta parte en una hora o algo así, sí, ¿no? Digo, pero bueno, como tenemos práctica, ¿eh? Hemos hecho ya esto que te decía, 3 working sessions, ya Q&A. Vale. Y bueno, se hace esta primera presentación, pero en cualquier caso es un punto de partida, ¿no? Para lanzarse, ¿no? A la piscina. Pues pero si queréis, podemos empezar enseñando vuestro trabajo. ¿Qué os parece para seguir con vuestro? ¿Querías enseñar tú alguna cosa? Yo la verdad es que justo tenemos uno de los trabajos que hicimos que es bastante apropiado para este debate que tenemos ahí encima de la mesa sobre contenidos, entretenimiento, en este momento en el que, ¿no? ha cambiado el modelo de relación entre el público, ¿no? el televidente y la creación de contenidos. Pero hombre, la verdad es que me sabría mal quemar el cartucho así en el minuto. Lo dejamos para el final. Pero bueno, quizás sí que puede ser un punto de arranque. Hombre, lo que serviría es para que te conozcan la manera de trabajar. Porque la manera de trabajar de Sofa es muy curioso, ¿no? Por eso de hecho, una empresa que nace, una productora que nace como una banda de rock and roll y acaba haciendo anuncios del Banco de Sabadell, pues digamos que en ese circuito yo creo que habla mucho de su capacidad también de adaptarse. Sí, la verdad es que lo que vamos a hacer ahora es un vídeo una producción, una película corta, podría ser algo parecido a un cortometraje que se llama Pizza Boomerang, que en el fondo es eso, ¿no? Es un ejemplo ilustrativo de hacia dónde podrían ir
la industria de la generación de contenidos una vez ¿no? desaparezcan los modelos de relación que hay ahora entre un productor que produce un contenido, lo exhibe en un circuito de televisiones o de cines y obtiene un retorno porque cada espectador paga una entrada o paga o está viendo en un canal en el que también hay unos anuncios que pagan esos contenidos, ¿no? Y en este caso creo que bueno, es una marca es un contenido que hemos creado nosotros alrededor de un producto que podríamos comercializar y de esa manera obtener ese retorno de la inversión, de la producción. Fue la verdad es que es un modelo en el que tenemos como casi 5 millones de visitas de este vídeo y que después de verlo quizá entendáis Sí, pues veámoslo y de qué entonces estamos podemos hablando, hablar. ¿no? Entonces, Perfecto. En el inicio de los tiempos, el control del fuego distinguió a los hombres de las bestias. Es desde entonces que el hombre es el único animal que al comer se quema la lengua. Pero existe un remedio que desterrará para siempre nuestro sufrimiento. Es un innovador alimento arrojadizo, hecho con queso, pimiento y chorizo. Dile goodbye a la pizza redonda y pásate a la buena onda. Es pizza boomerang. Pizza Boomerang Ritorna sempre al dente. de Sofa. Y estas navidades prueba nuestra especial con sabor a Rudolf. Anda. Anda que no. Y después de ver esto, ¿qué se dice? Exacto. Ya nos podemos ir a casa, ¿no? Igual. No, bueno, desde luego es un contenido, es entretenimiento y bueno, pues si comercializáramos, llegáramos a un acuerdo con Telepizza para que también se comercializara la pizza Boomerang, pues quizá es una manera de conseguir un retorno por la inversión que ha habido en la producción, ¿no? O sea, es un ejemplo solo de cuáles pueden ser otros modelos de relación en esta industria, ¿no? ¿Y cómo se llega a hacer un proyecto como este? Es decir, ¿el cliente en qué lugar está? ¿La productora en qué lugar está? ¿Cómo Bueno, este se es toman decisiones? un proyecto que hemos hecho nosotros por vuestra propia cuenta. iniciativa, un poco por investigar y por realmente, claro, estamos en yo siempre me parece que estamos en un momento en el que estamos en el salvaje oeste, ¿no? Y hay
una gran llanura que no se sabe si hay que ir para allí, para allí, para allí, hacia Bueno, arriba. esto es hacia verdad abajo. que hay más preguntas que respuestas, pero lo del contenido no es nuevo, para empezar. Si piensas, por ejemplo, cómo se le llama a todos los culebrones de la tele, los programas estos, el soap opera. Se llaman soap porque lo patrocinaban jabones. O sea, era Procter & Gamble que presentaba una serie de programas y se llamaba soap opera. El patrocinador eran los que hacían posible que esa cosa así cuadrada, que era una televisión nueva que aparecía en los 50, pues empezará a llenarla de contenido. Claro, ¿quién crea contenido para la televisión? Pues los que al final la pueden pagar, eran los anunciantes. Yo creo que eso fue el principio de la televisión y yo creo que estamos volviendo un poco, o podría ser que se volviese esa fórmula, pero siempre ha estado ahí. Las marcas son las que deberían o deben impulsar el contenido. El tema es cómo hacerlo. Durante una época han tenido unas audiencias cautivas en un medio que era la televisión, que era perfecto, que congregaba a millones de personas que estábamos así delante, atontorinados, mirando, y ahora eso ya no sirve. Nos han de llegar de otra manera. Pero las marcas van a estar y van a ser actores en la creación de contenido. Contenido de todo tipo, contenido comercial, contenido cultural, contenido de todo tipo. Yo hoy, por ejemplo, miraba el tráiler de Lego. No sé si lo habéis visto en YouTube. El tráiler de la película de Lego. Ah, ¿eso qué es? ¿Es una película? Sí. ¿Es una película que yo iré con mi hijo pequeño al cine? Sí. Coño, es un anuncio que dura 90 minutos de Lego espectacular, que venderá a patadas fichitas de Lego, que generará deseo por Lego. Es bastante evidente. Los Juegos Olímpicos, por hablar de otro que está ahora vigente con Sochi y los rusos, ¿no? Dices, si no existiera, alguna marca tendría que inventarlos, ¿no? Coca-Cola, por ejemplo, los valores de Coca-Cola, de el mundo entero, de juventud, de unión de razas, de pueblos, etcétera, todo eso, son los Juegos Olímpicos. Pues ya te digo, pues Coca-Cola, si no existiesen los Juegos Olímpicos, debería inventarlos porque comunica perfectamente su posicionamiento. Y sería una manera de hacerlo. Entonces, te digo, y así sería inacabable, si empezamos a hablar de lo que son los creadores, digamos, de contenido comercial y contenido no tan comercial, también cultural, pero que le va muy bien a una marca. Y en Internet, esto en la red tiene algunas variaciones actualmente. Por eso el otro día hablábamos de las microaudiencias con Esteban Tiana y no ens en sortíem, no había forma de... La red lo que es un lío, que quien sea capaz de entenderlo que no me lo explique, porque nadie sabe nada. Yo creo que estamos, te decía antes de empezar la charla, te decía que es un momento de muchas más preguntas que de respuestas. Es un momento de cambio brutal de paradigma. Pasar de un mundo analógico a un mundo digital lo revienta todo en 100.000 pedazos, lo fragmenta. Entonces, claro, es un momento donde estamos todos aprendiendo qué es, donde no hay reglas y donde, bueno, lo que podemos hacer es simplemente tener las dos orejas y dos ojos que tenemos y una boquita para mirar mucho, escuchar mucho y decir un poquito, lo justo. Porque yo creo que debemos ser bastante cautelosos, ¿no? Entonces, Internet es un lío. Mira, te explico una anécdota de esta mañana, que tiene que ver con un contenido. Un spot que produjisteis vosotros, precisamente. Teníamos una película que pagamos los derechos para una película que es la película de mayor éxito en lengua no inglesa, la más taquillera de todos los tiempos, que es Intocable, ¿no? Pues esa película, claro, dices que compras los derechos para España y luego resulta que claro, no puede salir fuera de España. Tú has comprado los derechos para España. Por mucho que procures capar tu web de YouTube para que no se pueda ver fuera de España, siempre va a haber alguien que ese contenido lo vea, lo cuelgue en la red. ¿Y cómo puedes estar? Es una lucha continua para parar que no salga ese contenido fuera de unas fronteras que Internet no tiene. O sea, Internet, estas fronteras no existen. O sea, la gestión es muy compleja. Tú decías antes de microaudiencias. Claro, no tiene nada que ver hablarle a... Yo tenía, cuando empecé en publicidad, ponía un anuncio en la televisión en un programa que se llamaba 1, 2, 3, respondo otra vez, que había en este país, los viernes por la noche, y tenía 26 millones de personas delante del televisor. 26. Hoy, un programa que rompa todo, no sé, los grandes éxitos, la audiencia, Los Salvados, las retransmisiones deportivas, si llegan a 5 o 6 millones, es un exitazo. O sea, ayer, por ejemplo, que debutaban 2 series de televisión de Antena 3 y Telecinco disputándose la audiencia, una tuvo 5, otra tuvo 2. 26 tenías. Entonces, ahora se ha fragmentado todo. Entonces, es evidente que vamos hacia audiencias cada vez más pequeñas, pero eso también tiene oportunidades. Hablarle a colectivos más pequeños
pues se supone que te permite afinar mucho más el mensaje. Y lo vamos a poder hacer, vamos a poder afinar cada vez más. Lo que genera es mucho más trabajo y un entorno infinitamente más complejo. Yo creo que hemos pasado de la máxima simplicidad, que es tener un medio poderosísimo como la tele, a un universo fragmentado donde estamos en un entorno infinitamente más complejo. ¿Y la visibilidad cómo se consigue? Con creatividad, en principio. Uno de los, o hay un azar, ¿no? También se no, puede, ¿no? a ver, y la respuesta también no hay una única respuesta. La creatividad es como no sé, el 80% de los hits musicales se hacen con 4 notas, ¿no? O sea, los Beatles, por poner el paradigma del hit musical, con 4 acordes hacen todos sus temas. Y al final son variaciones sobre el mismo tema. Yo creo que hay también 4 teclas que tocas que te garantizan o te llevan al éxito. El primero es la base, ¿no? El que hago. La creatividad está ahí. Pero es que el producto también. O sea, depende de qué te hable a ti, te importa un bledo. Ya. Pero un bledo, como te hable de coches y no tengas carne de conducir, ya puedo hacer un anuncio muy chulo, que es que no vas ni a mirarlo, ¿no? Entonces me parece que el propio producto es importante, el presupuesto, barra la inversión en medios, el administrarlo bien, es muy importante, los recursos, y luego el azar. ¿Por qué hay cosas que de golpe tienen millones de visitas y otras no? Antes hablábamos de la publicidad del Banco Sabadell, pues el anuncio más exitoso, muy bien considerada, hemos ganado premios en todos los festivales, estos señores producen los spots, nosotros los creamos. El mejor anuncio no lo ha producido este señor, lo hemos creado nosotros. El mejor anuncio del Sabadell es una pieza que tiene 30 millones de visitas en YouTube, que ha sido rodada con muchos menos medios de los que ponemos en la publicidad. Es un flash mob que se llama Som Sabadell, que es una reunión en la plaza de Sabadell, donde empezó el banco, con motivo de su 125 aniversario, y empiezan a tocar el himno de la alegría, ¿no? Entonces, bueno, va a aparecer por sorpresa la orquesta del Vallés ahí a tocar. Pues eso, se le ha ido pasando a la gente, se ha ido viralizando y es posiblemente el anuncio con más éxito del Sabadell. Vaya, tiene 30 millones más de 30 millones de visitas, sí. ¿Y por qué? ¿Hay una idea originalísima detrás? No. ¿Hay todo lo que te decía antes, recursos puestos? No. También algo habrá está bien hecho, a la gente le gusta, traspasa la epidermis, tiene algo que no lo sabes calificar qué es, y también posiblemente el azar, que de golpe consiguió un número suficiente de visitas que alimenta que venga más gente. La pizza Boomerang, coño, no hasta la veía poquita gente, de golpe 3 blogueros cool, uno en Alemania, otro no sé dónde, y otro más allá, dijo que era una pieza estupenda y se empezó a ver en todo el mundo. Y ahora, ¿cuántas tenéis? 5 millones de visitas ya. Pero claro, si estas 3 personas, el bloguero alemán, que no sé cómo le llega la pieza, no lo hubiese visto. Sí, sí, es una unión de circunstancias, ¿no?, que hacen que algo pueda funcionar muy bien o no. También depende del entorno y del momento, ¿no? Porque depende de qué está pasando en ese momento en el mundo también, ¿no? Te pueden hacer sombra cualquier otra noticia o cualquier otro elemento, otra realidad que esté pasando justo en ese momento, ¿no? Sí. No hay una fórmula exacta. Afortunadamente no hay fórmula, porque si no el proceso creativo sería horrible, ¿eh? Si hubiese una fórmula. No, es que entonces no habría creatividad. La creatividad muere. O sea, si hay fórmula, la creatividad muere. Inmediatamente. Entonces, afortunadamente no hay fórmula. En cualquier caso, el vídeo es el paradigma de la comunicación y también de la transmisión de la unión de los esas contenidos. Dos cosas tan potentes que es imagen y sonido. O sea, una imagen determinada con una musiquita o el silencio, que también dicen mucho. Eso todavía no se ha inventado algo que tenga la capacidad de producir tanta emoción o comunicar tantas cosas como imagen y sonido juntas. Y mira que hay cosas que son nada, o sea, imagen solo. Tú te vas a ver un cuadro colgado en una pared, coño, y transmite muchas emociones. Escuchas una canción que es solo música y transmite muchas cosas, pero la conjunción de las dos, cuando hacen clic y se enganchan, es poderosísimo. Y eso encapsulado en 30 segundos en formato de spot de televisión, en una película de 90 minutos o encapsulado de la manera que sea, eso toda la vida vivirá, la unión de una imagen y un sonido. Añádele ahora cosas que ya te hablo de ciencia ficción, añádele encima olor, añádele otras sensaciones que se le podrán añadir con el tiempo, seguro, pues tendremos una experiencia todavía más plena, todavía más multisensorial. ¿Pero has oído algo?
Sí, ¿no? Aquí realmente lo que estamos asistiendo, no sé si sigue funcionando el micrófono. Nunca ha habido una revolución que haya ido tan rápido como esta última revolución de las telecomunicaciones, ¿no? Y claro, o sea, se ha desmontado como todo un sistema que se empezó a, bueno, ¿no? que empezó con el cine comercial hace 80 años y con la televisión pues ahora los 50. Que en 10 años ha habido una revolución de los ordenadores y smartphones que nos ha llevado a un punto en el que justo ahora estamos en pleno cambio total, ¿no? No ha habido tiempo de asimilar. Que está empezando, que está empezando. O sea, claramente está empezando y cuya velocidad, yo creo que la mayor característica que tiene el cambio es la velocidad. O sea, nunca habíamos tenido fotos tan poco fijas como las que hay ahora. Y verdades que quedan absolutamente superadas al cabo de un minuto. O sea, todo lo que estamos diciendo ahora ya no sirve. Hoy una persona que va a la universidad, pensando en cualquier ámbito, en cualquier materia, claro, salvo los que estudien paleontología, eso es inmutable, lo que hacían los de las cavernas, a pesar de que hay avances y se demuestra que unos huesos eran de hace unos años y otros no, y no de cuando se decía hace tal, pero a pesar de poquísimas disciplinas que son tal, todo cambia. La gente que entra a estudiar primero, cuando sale en cuarto, todas las verdades que se manejaban, la inmensa mayoría ya no son el paradigma, ya ha cambiado. Y eso es así, y está pasando en muchísimas disciplinas. Entonces, solamente pensar de esto que habla de lo que es la velocidad de cambio a la que estamos sometidos, no solo en la generación de contenidos, sino en la vida, ¿no? Pero a pesar de los cambios, que es cierto, es una verdad universal lo que estáis diciendo, es curioso como esto que ellos plantean desde SOFA ya se hacía en las agencias hace 20 años, cuando hacías un trucho y tú avanzabas ese trucho antes de conectar con una marca, por ejemplo. Es decir, que habían estrategias de creatividad que ya se hacían y que se siguen haciendo y que siguen funcionando. Y hacíamos trampas y para sortear la ley que impedía, por ejemplo, anunciar el alcohol en la televisión, te inventabas una patata frita, le ponías el apellido de una bebida alcohólica y hacías un anuncio de una patata frita, que ni siquiera se vendía. Patatas fritas Larios, ¿no? Y ya está, era la manera de meter un anuncio de una ginebra en la tele. Esto siempre ha existido, y más en este país que somos bastante tramposillos, digamos. Sí, sí, eso es cierto. Siempre ha existido que la generación de cosas que han ido por delante de su realidad. Pero lo que sucede, que era el final de lo que estaba comentando, es que ahora tenemos internet, que en el caso como lo que ellos han hecho de la pizza, te permite, ¿no?, que tenga una trascendencia. Te permitiría que un fabricante ahora comprase los derechos de la pizza. Diga, oye, a ver, esta cosa, Pizza Boomerang, que 5 millones de personas le ha gustado, ¿por qué no compro yo, por qué no hablo con los que han creado la idea, compro la pizza y la empiezo a distribuir? Que ya viene con cierto viento de cola, pues sería muy plausible eso. No sería ninguna sorpresa que alguien viniese y lo comprase mañana. No, porque además no solamente está la pizza, sino, no sé si os habéis fijado bien en el vídeo, pero también hemos inventado la salsa. No sé si recordáis que hay no hablemos de la salsa, por favor, no hablemos de la salsa. Realmente es un producto que podría estar en el mercado y que seguro que tiene su nicho de compradores, ¿no? ¿Quieres hacer algo? Sí, me gustaría haceros una pregunta como estáis hablando de esta rapidez, de este cambio de foto. Me gustaría preguntaros, y sobre todo por lo que nos pertoca, de nosotros que estamos utilizando también las tecnologías de streaming y de live stream, y es una pregunta quizás un poco ya resabida, pero ¿qué ha significado? ¿Qué significó en el 2012, creo que era octubre de 2012, la creación del evento del salto a la estratosfera en directo de Red Bull? Porque creo que esto ha significado también, en el momento hablamos incluso de un cambio de paradigma a nivel de estrategias de comunicación,
incorporando pues lo que es el live event, que es algo que además en este laboratorio hablamos de programas y hablamos de live event, y la creación del evento por parte de una marca, ¿no? A ver, a mí no me sorprendió nada. Si lo piensas, es lo más coherente del mundo, es que acabasen haciendo esto los de Red Bull. Red Bull tiene un producto cuya función es lo que llaman en inglés el empowerment, ¿no? Darte un chute suplementario de energía para darte más poder. Ellos lo traducen publicitariamente como el gives you wings, te da alas. Y entonces dicen, oye, si te doy alas, si lo llevo al límite, te tiro un tío de la estratosfera, igual que convierto a un tío en campeón del mundo de Fórmula 1, al Vettel recogiendo los 14 años, pero si lo piensas no es nada sorprendente. Piensa, por ejemplo, en la carrera espacial. En un momento donde estaba el mundo dividido en dos bloques, los norteamericanos por un lado, el bloque capitalista, y el bloque soviético por el otro. Y se empieza la propaganda. Y la propaganda era, en aquel momento se dirimía en el espacio. Entonces uno tira a la perrita Leica, tira a Gagarin a dar vueltas. Coño, y Kennedy, la instrucción fue clarísima, la Luna. La Luna es el antecesor de esta campaña de Red Bull, que lo vimos en directo todos, o sea, los que estábamos vivos entonces, yo que nací en el 61 sí que estaba vivo, en el 69, me acuerdo perfectamente de dónde vi el aterrizaje de la Luna, me acuerdo también de dónde vi lo de Stratos, lo del salto de Baumgartner, también me acuerdo. Pues eso lo comparo, porque me parecen en momentos muy poderosos, y son, en el fondo, no dejan de ser campañas publicitarias las dos, ¿no? Y sí, una de un país y otra una de un país un que producto, fue, ¿no? pues en una guerra, de ver qué sistema, entre comillas, es mejor. Porque claramente lo de la Luna es una campaña publicitaria, Pero lo que pasa que la sirvió para derrotar a los soviéticos, el bajón de supuesto. moral sirvió para que mucha gente pensara que un sitio era mejor que el otro, que era más avanzado, que llegaba más lejos, que daba más cosas. Sí, en el fondo no deja de ser más que una campaña global de una marca que tiene esa estrategia, ¿no? La estrategia de te da alas, que como ha dicho José María, pues es ya como la quinta esencia del te da alas, que es me tiro desde la estratosfera, pero posiblemente una campaña con ese impacto global entre medios y producción, pues rondaría los 40 millones de euros, que creo que es lo que costó la puesta en marcha de la preparación y tirar a este señor desde ahí arriba, ¿no? En el fondo, bueno, son las... Tiene la ventaja de lo primero también, que es, nos enamoramos mucho de lo primero. O sea, el primero que, o sea, que no necesariamente es bueno, pero cuando lo aciertan, realmente entonces sí que tiene mucho poder ser el primero que ha hecho algo. Claro, pero yo creo que la gran diferencia, y entra María que también quiere decir algo, la gran diferencia es que no solo patrocinan, que es lo que comentaba también antes, no solo patrocinan, sino que crean el crearon contenido, el evento. y eso es la gran diferencia. El evento lo crearon ellos, está claro. Yo en este sentido, claro, lo que quería también remarcar es la utilización de vídeo en directo, o sea, el live stream, ¿no? Hombre, ahí estaba el riesgo, ahí estaba el gran morbo del tema. Yo me imagino, yo siempre digo que una idea, para juzgarla, uno de los trucos que yo tengo cuando me viene un director creativo a enseñar una idea es si me genera cierta inconfortabilidad. Si me genera cierta inconfortabilidad esa idea, digo, igual es que es buena. Si me parece muy buena de entrada, digo, esto seguro que ya está hecho, visto, ya lo he visto, porque no tiene fuerza. Esa idea yo me imagino que cuando tienes que decir, voy a lanzar a un tío de ahí arriba, que puede pasar cualquier cosa, le puede dar un desmayo, y asistimos a la muerte en directo de ese tipo, ¿no? Dices, pues me imagino que el momento de plantearla es tal el nivel de ambición que hay detrás, que no una gotita de sudor frío, debió perder kilos la persona que tiene que aprobar eso en aquel momento, y demostró una enorme valentía, y demostró que también que donde hay riesgo hay beneficio, porque se la jugó. Y luego la campaña fue magnífica. No sé si os acordáis que el salto supuestamente estaba previsto para 3 días antes, se suspendió por unas supuestas malas condiciones meteorológicas, mentira, era la campaña para que todos nos enterásemos de que el domingo era el salto a las 7, se reprogramó. O sea, me parece que hubo una inteligencia en esa campaña admirable, bestial, me pareció la campaña del año. Sí, pero es que la otra campaña del año anterior también era un contenido. O sea, si piensas, esta fue la mejor de ese año, y un año atrás,
¿Recordáis una campaña que hubo de Gatorade? Hizo una campaña un partido se llama Replay, que volvieron a disputar un partido de fútbol americano en la competición deportiva más antigua en Estados Unidos, la de el Oxford Cambridge, para decirlo, es una universidad americana con todos jugando fútbol americano. Tiene 100 años, que en Estados Unidos es la bomba de historia eso. Pues se jugó un partido y quedaron empatados. Pues 20 y pico años después, Gatorade, que quería dirigirse a un público que ya no iba al gimnasio, que ya dejaba de correr, que ya estaba fondón, dice, coño, dijeron, volvamos a hacer el partido de ese equipo, de esa universidad contra esa otra, y entonces vivieron todo el proceso de cómo gente que ya estaba pues metidita en kilos, muy poco ágil, se prepararon, hicieron un partido y fue un acontecimiento, paralizaron la audiencia, tuvieron en directo millones y millones de audiencia, se va a crear una película, un largo sobre la historia, bueno, es un caso y se llama Replay. ¿Y qué año ha sido esto? Esto fue hace 3 años y fue ganó varios premios. ¿Lo retransmitieron Lo por retransmitieron televisión, ESPN, por internet? en directo, se retransmitió en internet y se generaron miles de piezas. Claro, solamente la previa, el antes, el durante y el después, generó un contenido continuo. Claro, el entrenamiento, los spots eran muy divertidos, de ver gente que ya no estaba para jugar a rugby, y toda la preparación. O sea, ¿Tú tenías una pregunta? Sí, hola, buenas noches. Hola. Una pregunta sobre ¿Cómo te live llamas? streaming. Ramón Villarreal. Buenas noches. Es sobre live streaming. Yo vivo en Estados Unidos y sigo una serie en directo que es La que se avecina. La pasan online de estreno, pero me llama mucho la atención que al momento de los comerciales los cortan online. Y me ha generado la cuestión, bueno, ¿y los patrocinadores dónde quedan? Si son los que están pagando por la serie, ¿por qué no salen en directo, en online? Si nada más es cuando las estás viendo por televisión, pero online los cortan. Esa es una de mis dudas de el papel de ellos, de la postura de, ok, pagamos, pero no salimos. Mira, esto es un tema de la complejidad de lo que te decía antes, de las puertas al campo, de la internet y los derechos y la complejidad que tiene lo nuevo. El legislar y el arreglar el terreno de juego de lo nuevo. Por ejemplo, hace 2 semanas era la Super Bowl, ¿sabes? El gran acontecimiento que además de ser el gran acontecimiento deportivo, es el gran acontecimiento publicitario. Las marcas norteamericanas, ponen allí en los bloques de publicidad su publicidad. Es la tradición. Presentan la mejor publicidad, vale 4 millones y pico de dólares cada spot. O sea, bueno, es un día donde se concilian 2 espectáculos, el deportivo y el de los anuncios. Yo le preguntaba a los de Canal Plus, que tienen los derechos en España, oye, ¿y por qué no emitís el partido y también los anuncios? Y a pesar de que los patrocinadores saldrían beneficiados, porque, coño, Budweiser, Coca-Cola, más o menos, sí que hay marcas locales, pero más o menos todos también los vemos por aquí, digo, ¿por qué y dice que es un tema de derechos, que ellos llevan años queriendo emitirlo con los anuncios en el formato, digamos, original, y no han podido. ¿Por qué? Porque todavía no está, digamos, escrito, legislado, regulado. Acabaremos con este absurdo de que el patrocinador que impulsa un programa no pueda beneficiarse de la difusión del mismo, que no tiene sentido. Sí, pero porque estamos en un momento de cambio y transformación y hay que tener paciencia. Está pasando todo a una velocidad bestial y todo poco a poco se irá poniendo en su sitio. Pero la cuestión de los derechos puede ser tan sencillo como que la música que ilustra esos anuncios, el compositor ha cedido al anunciante los derechos para España o Europa, y no para worldwide, porque si cediera los derechos para todo el mundo, pues tendría otro coste, ¿no? Lo mismo con los modelos, lo mismo en Estados Unidos, pues seguro que, claro, que la celebrity que protagoniza aquel anuncio Bob Dylan, ha cedido los derechos Chrysler para Estados Unidos, no para todo el mundo, y como esa marca tiene intereses solamente en Estados Unidos, pues bueno, es esta cuestión de los derechos de autor, derechos de propiedad intelectual, pero se va a tener que flexibilizar, Wilson. O sea, hasta ahora, cuando los medios eran estancos y cubrían territorios muy claros, la señal de televisión española no llegaba más allá de los Pirineos o de Gibraltar. Ahora esto se ha roto, Internet lo ha roto, entonces yo creo que tendremos que ir a modelos mucho más flexibles y cambiarlos, porque es que se produce este absurdo.
que una cadena de televisión quiere emitir los anuncios porque le parece que es un contenido interesante y que sería bueno para sus abonados verlo entero, la experiencia Super Bowl sería mejor, y no puede. No puede porque no se han pagado los derechos de la música para fuera, o sea, pues este tipo de cosas, no tiene sentido. Entonces ya todo se irá posando, pero piensa que esto se ha transformado, entre otras cosas, la geografía. Antes había geografía, ahora cada vez es menor. Antes era bestial la diferencia de un país a otro. Hoy, por ejemplo, las generaciones de 25 o 30 años, hay mucha más similitud entre un norteamericano de 25 o 30 años y un australiano o un español o un sudafricano que entre un norteamericano y dos generaciones atrás. Se parecen mucho más. De la manera de pensar, de actuar, o sea, está todo mucho más interconectado. Entonces lo lógico es ir a contratos que también permitan que la realidad se meta en ellos. Oye, volvamos al tema de la creatividad, si os parece, y decíamos que se puede ser creativo en términos de marketing y de comunicación. Recordáis, os decía que hay un ejemplo clarísimo, es vuestra campaña del Banc de Sabadell. Hablarnos de esta campaña. Antes nos has contado aquí también unas anécdotas, nos has explicado cuál era la forma de producir esos anuncios, etcétera, etcétera, ¿no? A ver, el Sabadell es una campaña curiosa, porque si piensas en un momento y un lugar, o sea, pensar en España, en un momento que es la crisis y un banco. O sea, es como la tormenta perfecta. Dices, está todas las condiciones para que te tiren piedras por la calle a la publicidad. Y el Sabadell ha demostrado que ha sido capaz de surfear esto, ha tenido la valentía de publicar en directo, abrir su página web para colgar anuncios y que la gente pueda comentar en live, y ha habido 2 comentarios negativos entre cientos de gente que hizo para lo que se había abierto la página, para comentar los anuncios. Me gusta, no me gusta más, me gusta aquel. Nadie aprovechó la ocasión para decir los bancos son todos unos no sé cuántos o lo que sea. Sí. No, espectacular. O sea, ha conseguido, y yo creo que lo ha conseguido gracias a, entre otras cosas, a no haber hecho determinadas actuaciones que otros bancos sí han hecho, esto es lo primero, a que han comportado de una manera distinta, y 2, a su valentía a la hora de hacer la publicidad, que lo notamos. Cuando hay algo que es de verdad, lo percibes. Entonces, por ejemplo, los anuncios de Sabadell, y esto también los de Wilson, porque los producen los de Sofa, no hay guión. O sea, contratamos celebrities, les hacemos hablar de un tema, hay tema, pero no guión. Jamás hemos puesto una sola frase, hemos escrito, hemos dicho que hablan de esto, decid esto. Claro, dices, al no haber guión, puede salirte de cualquier manera. ¿Qué pasa normalmente? Que salen cosas infinitamente más poderosas e interesantes que si hubiera un guión. Porque la capacidad de imaginación que tenemos, los llamados creativos publicitarios, es una. La capacidad que tiene la realidad es infinitamente superior a la ficción. Pero José María, de verdad que había un trabajo de preparación de temas con los invitados. No, Mateo, te explico. Te voy a explicar una anécdota y lo entenderás. Un producto que era para los planes de pensiones, esto que se contrata a final de año, y que son de ahorro y tal, y que tienen una desgravación fiscal. El Sabadell tenía un producto que se llama planes personalizados de ahorro, planes personalizados de ahorro, de futuro, planes personalizados de futuro. El anuncio, la conversación esa se producía entre varias personas, una de ellas era Pep Guardiola y Fernando Trueba. Pep Guardiola empezó su charla diciendo, no, yo no hago planes, yo no creo en el futuro. Planes personalizados de futuro. O sea, es, no sé, patata frita con aceite de oliva virgen extra. Odio las patatas y no soporto el aceite de oliva. Pues así empezó. Luego salió Trueba y le dice, coño, pues yo, si no hago planes, es que me es imposible preparar bien el futuro. Y empezó una conversación, que la conversación era conversaciones sobre el futuro. Yo creo que aquí está la prueba de decir que no solo no se prepara, no se guioniza, se les dice, el tema es el futuro. Y luego lo que nunca se les dice, y sale por donde sea. Esa misma campaña, por ejemplo, había otra conversación que era entre Estrella Morente y Rojas Marcos. Estrella Morente había muerto su padre, Enrique, y ya no vivió el duelo, porque inmediatamente tuvo un proyecto en la Alhambra, de estos muy demandante, que ponía la luz, el vestuario, las canciones, el baile, todo, la coreografía, y acaba lo de la Alhambra y entonces le sale el luto, la muerte de su padre, etc. Y claro, y se encuentra sentada en un plató frente a un tío que es el director de psiquiatría en Nueva York, y dice, coño, un psiquiatra.
y asistimos a una sesión de terapia, ¿no? Allí, ella, coño, maestro, con el tal, eso no hay guionista del mundo que lo haga. Pero no solo eso, sino que entonces se nos puso a cantar un fandanguillo, que era, yo no le tengo miedo a la muerte, yo lo que le tengo es miedo a la vida, ¿no? Claro, esto no hay creativo de la gente que lo escriba. O sea, a mí no se me ocurre en 1000 años que viva, pero es que a nadie. Entonces, por eso te digo que la verdad supera a la capacidad que tenemos de preparar. Entonces se preparaba el tema, nunca nada guionizado, nada de nada de nada. De hecho se conocían allí. Entonces se conocían ahí, porque claro, maquillaje por un lado, ves a maquillaje, ves para ahí. Entonces en el momento que se juntaban ahí en el sofá, en ese momento es donde se conocían, para que veas la preparación. Hombre, salvo que fuese el tricicle, que eran 3, o padre y madre, como eran Arzak y su hija. Pero no se preparaba nada de nada. Cuesta de creer, pero es la verdad. A ver, a mí, desde luego, además la estuvimos mirando con Andrew, nos interesó muchísimo porque era cuando empezábamos justamente a trabajar con Matilde, y aquí en el Media Kiosk, pues justamente todo este tema que ha sido ahora producción audiovisual online, nueva publicidad y patrocinio. Estábamos preparando todo esto, ¿no? Entonces, con esta campaña, claro, nos vino mucho el tema de los contenidos culturales, ¿no? O sea, cómo vosotros de repente estabais lanzando, desde vuestra misión de comunicación, de publicidad, pero estabais lanzando contenidos culturales en Internet, y además de vídeo, pero con un gran estándar de calidad, o sea, de calidad de vídeo, lo cual también era un poco contradictorio con la tendencia del low, o sea, de los vídeos en YouTube, del low cost, del bajo estándar, y de repente veíamos ahí una imagen de excelencia total. ¿No? Además eso tiene mucha culpa la gente de Sofa, ¿eh? O sea, porque concretamente Bernat Iteras, que es el realizador que lo hizo, es un enfermo, es un tío de una meticulosidad, de una pulcritud que se nota. Hay una anécdota, por ejemplo, hay un spot que se protagonizaban 2 jugadores de fútbol, Luis Figo y Luis Enrique. La corbata de Luis Enrique no estaba bien puesta, estuvo, no es broma, 20 minutos ahí para colocar la corbata en el sitio, ¿sabes? Y luego se inspiró, recuperó formatos de la vieja televisión norteamericana, de programas de la época de la película Buena Suerte, Good Luck, la que dieron el Oscar, ¿recuerdas? Que era el blanco y negro. Recuperó esa estética, que era muy cuidado, muy bien hecho, y entonces, claro, y ahí la ventaja es que la publicidad sí que tiene medios y recursos, o sea, entonces y se notan. Y nuevamente dices, es imperceptible, pero se nota. Eso, que se nota las 5 cámaras, se nota la luz, se nota que hay una persona de una extremada meticulosidad, se nota un director de fotografía muy bueno, se nota todo lo que hay detrás de ese embolado. ¿Cuánta gente movéis para un rodaje de estos? Pues cerca de 100 personas. Pues ya está, 100 personas. Y no exagera nada, porque yo estoy en los platos y los rodajes del Sabadell y lo veo, y hay muchísima gente. Yo siempre me pregunto qué hacen, también es cierto. Que hacen la inmensa mayoría, pues no acabo de entenderlo, que se necesite toda esa gente, pero están. Y si están, me imagino que no queréis ir regalando vosotros. Sí, no. Son necesarios, y la verdad es que cada vez que desde mi posición de productor intento aligerar y recortar, luego lo pagas. Sí, son imprescindibles. De todos modos, a mí es la tercera vez que oigo la palabra vídeo como un modelo me está sorprendiendo vuestra referencia. Todo es vídeo. Al vídeo, ¿no? Como frente al cine. Al celuloide. Frente a... Claro, a mí nosotros acabamos de hacer la nueva campaña No vulnero ningún secreto de Estado diciendo esto. La próxima campaña del Sabadell, uno de los elementos de diferenciación que tenemos es que está rodada en cine, en 16 milímetros, para buscar, porque como todo es vídeo, pero no lo del Sabadell, todo es vídeo, la textura, el grano, ese olor que te da el 16 milímetros, tenerlo como elemento de diferenciación formal. Sí, pero porque todo es vídeo. Justo acabo de asistir a 2 ejemplos de cine, ¿no? Ahora estamos trabajando con un realizador que se llama Pablo Larcuen,
que acaba de estrenar en la sección oficial del Festival de Sitges, del Festival de Cine Fantástico, un largometraje rodado íntegramente con un iPhone. Es cine. O sea, es que el soporte digital, bueno, y para mí mi mejor, la película que también me ha dado una hostia en la cara últimamente, es una película de Juan Cabestany, que es Gente en Sitios, que compré 10 copias y que he regalado a mis mejores amigos. Está grabada ya no con un iPhone, sino con una Handycam, una camarita muy pequeñita, y es cine, ¿no? O sea, yo creo que no acabo de entender. Me gustaría entender a qué hacéis referencia cuando habláis de vídeo. En esto quizás Andrew nos puede ayudar, pero para mí, claro, hablo de vídeo porque como yo he trabajado siempre, digo siempre desde finales de los 90, con vídeo online, en internet, claro, todo lo que es imagen, imagen en movimiento, imagen cinemática, en internet es señal de vídeo. O sea, es señal de vídeo, es vídeo, o sea, ha de pasar como, o sea, se transmite como vídeo. Sí, son unos y ceros, o sea, es vídeo, ¿no? O sea, se convierte en señal VGA, o sea, se convierte en señal de vídeo. Por eso hablo de vídeo en internet. Cualquier cosa que fue rodada en el pasado se remasteriza para adaptarla al vídeo. Es vídeo, entonces por eso, claro, y me haces tomar conciencia, Wilson, o sea, que es verdad, siempre hablamos de vídeo cuando en realidad a lo mejor pues tiene un primer soporte que es cinematográfico, es cierto, ¿no? Entonces, claro, aquí hay un juego de mediatizaciones, ¿no? ¿Por qué mediaciones va pasando la imagen, ¿no? Pero cuando la vemos en internet es señal de vídeo, es vídeo, ¿no? Bueno, digo un poquito. Sí, te digo, ahora el cine, nosotros para poder postproducir, para revelar, se tendría que enviar a Alemania, ya, para que te hagas idea de donde ya no hay. O sea, ya no hay laboratorio, que antes estaba lleno. Ya no hay guantes blancos, se la moviendo, ya no existe eso. Eso se acabó. Pertenece a una manera de hacer distinta. Sí, en cualquier caso, desde luego, es imagen en movimiento, ¿no? Pero también hay otro factor, que las cifras dicen que, en general, ahora los seres humanos se comunican por las redes sociales. Parece como Facebook, etcétera, etcétera, las 4 paredes estas que hablamos, ¿no? Son la base de comunicación. Pero, en realidad, las cifras también hablan de que muchos de nosotros nos comunicamos por otras vías que no son estas 4 redes, ¿no? Como puede ser el WeTransfer, o como puede ser el propio mail, o como porque nos estamos mandando vídeos finalmente, ¿entiendes? El vídeo frente a otras maneras de comunicarte en la red. Hemos pasado el sujeto, hemos pasado de ser un receptor. Pensad, por ejemplo, yo, para hablar de lo mío, publicidad, pensad en la vieja publicidad, era, por ejemplo, imperativa. Había una marca que se ponía y decía, compre. O sea, era así, compre, era una orden. A sus órdenes, ya le compraré mañana. Te ordenaban que comprases un producto. Luego empezaron a seducir. Oh, mira, yo soy... Una borda más de seducción. Luego empezó una más de diálogo, ¿no? Te escucho, sé lo que quieres, y ahora el rol del sujeto supuestamente receptor del mensaje es el que quiera. Se relaciona con la marca como le da la gana. Vas a ser receptor, vas a ser difusor. Me gusta este vídeo de Coca-Cola o de la marca que queráis y se lo envío a mi prima o a mi amigo o a mi grupo del WhatsApp porque me ha parecido bueno. O en actor. Me ruedo a mí mismo y me hago yo mi spot. Cada año en la Super Bowl, que hemos hablado antes, Doritos hace campañas hechas por los consumidores, votadas por los consumidores, y siempre están en el ranking del top 10 de los más recordados, los más jaleados y los más aplaudidos de la Super Bowl. Están hechos no por gente como nosotros, están tutelados por agencias de publicidad, pero están hechos directamente por los consumidores. O sea, el rol ahora ya es el que quiera. Entonces, lo que yo creo que ha de hacer cualquier marca, por ejemplo, en mi trabajo en publicidad, es generar una autopista y que se pueda relacionar en ella gente que quiera ser pasiva. A mí ponme un anuncio y no me hagas trabajar. O
gente que quiera, no, pues yo quiero enviar, yo quiero comentar. Fijaros el distinto grado de nivel de relación que puedes tener con una simplemente con una pieza de comunicación, porque puedo acabar haciéndola yo. Me puedo elegir el final, puedes darme elementos para que yo la monte, bueno, lo que quieras. Iremos cada vez más a finales distintos, a hacernos los tailor-made, artesanalmente nos generemos nosotros el final que más nos convenga o que más nos apetezca. Bueno, este es el siguiente paso que hay, claro, que es el de la... bueno, videojuegos, claro, que son películas y de hecho... ya supera la industria del cine con mucha diferencia. El videojuego es infinitamente superior como industria. Y claro, en un videojuego pues tú tienes infinitas posibilidades de hacer tu propia película, ¿no? Y es un poco el siguiente paso que ya está aquí en la industria del entretenimiento y de la generación de contenidos. Pero sí que hay, además es curioso que como yo creo que 2000 y pico años después de que este símbolo fuera el eje alrededor del que discurría el circo romano, ¿no? Que pues vuelve a ser lo que le ha dado el poder al consumidor, ¿no? Con el like y el dislike de Facebook, que puede hacer que algo, ¿no? se viralice y se propague. No, pero va mucho más allá que eso, ¿eh? O sea, tenemos una información que es bestial. O sea, ahora si queréis, vosotros podéis saber dónde paga los impuestos una empresa. Hay aplicaciones, o sea, hay una que se llama BizBiz, por ejemplo, que sabes eso. Yo me voy a comprar mañana mi desayuno, cereales, digo, a ver, la Kellogg's, ¿dónde paga? Y depende de la información que haya, me gusta o no me gusta, ¿eh? O sea, tengo una capacidad de informarme sobre todo lo que me rodea bestial, de compartirla, no solo de informarme yo, sino de decírtelo a ti. Mañana ponerte un mail o enviarte un mensajito, lo que sea, decirte, Mati, cuidado con los de Kellogg's, que no sé qué. ¿Eh? No estoy diciendo que los de Kellogg's hagan prácticas dudosas, pero tengo una idea. Los utilizo como aclaración, como ejemplo. Pero tenemos una capacidad de saber bestial y de actuar sobre la realidad bestial. ¿Eh? Y entonces ese poder, lo que hay que hacer ahora es empezar a ejercerlo bien, ¿no? Porque es espectacular el poder que tenemos, simplemente los que aparentemente no tenemos ninguno. Se habla cada vez más de la concentración de poder en unos pocos, que un 0,01, lo del Club Bilderberg, que se lo deciden todo, mentira. Lo deciden todo mientras a nosotros nos dé la gana que lo decidan todo, ¿eh? Yeah. El día que queramos que no decida nada nadie, nos pongamos de acuerdo, se acabó. Porque la capacidad que tenemos y el poder que tenemos como ciudadanos es bestial. Ajá. Como ciudadanos, como consumidores de cualquier tipo de producto, ¿eh? Claro. Pues esto me encaja, me enlaza con el canal Comunica. ¿Quién ha montado el canal Comunica? Pues esto es una persona que ha creado una plataforma para que dialoguen, digamos, marcas y público, y para ir mejorando y yo creo, solventando pues, los posibles problemas que pueda haber y aprendiendo. Básicamente esto es lo que hay, es un canal donde se pretende que los consumidores o los destinatarios de los mensajes pues tengan capacidad de influir a los que los generan y les oriente diciéndole esto me gusta, esto no me gusta, esto mejóralo, y los otros los escuchen en un ejercicio de responsabilidad social corporativa, digamos. O sea, bueno, es un elemento de mejora. No deja de ser un instrumento de aprendizaje, de investigación, de saber que lo que haces funciona o no funciona. Y yo estuve viendo el canal Comunica y había comentarios, por ejemplo, alrededor de esta campaña de la ONCE, que yo creo que es interesante cuando se crea este revuelo alrededor de la publicidad, la gente también tome conciencia de qué está pasando, por qué pasa, por qué este anuncio ha sido así. Todo el mundo echa de menos al calvo, ¿no? Por ejemplo, al calvo de la ONCE, ¿no? Que claro, ellos la lotería, no la ONCE. Ah, he dicho ONCE, perdón, sí. De la lotería, sí. Todo el mundo echa de menos al calvo. La lotería, ahora que no nos escucha nadie, es un horror. El anuncio es un horror. Es la cosa, vaya, tendrían que alguien tendría que ir de rodillas hacia no sé dónde, peregrinando, pidiendo disculpas, porque me parece un horror. Entonces, a partir de aquí, han intentado positivizarlo. Uy, mira la cantidad de comentarios que ha habido, qué bueno, tal, no sé. A mí me ha apetecido mucho menos comprarme lotería que el año pasado. Ya está. Pero es curioso cómo puedes generar una imagen y un contenido como el calvo, que ya todo el mundo le llama al calvo como si fuera tu vecino, sí. ¿No? Y todo el mundo lo echa de menos, y cómo decides cambiar en un momento. El año pasado no estaba el calvo y nadie lo echó de menos, porque no pusieron ningún
truño como pusieron este año en la tele. El año pasado nadie echó de menos al Calvo. Este año se han equivocado, se les ha ido de las manos. Hoy todos cometemos errores y bueno, este año alguien ha cometido uno muy gordo. Te digo, yo también los cometo cada día, ¿eh? Muy bien. Oye, pues volviendo al laboratorio, ¿qué podemos hacer, ¿no? ¿De qué manera podemos incorporar a las marcas en nuestro canal web de cultura para generar contenidos? Yo los veo como una esperanza, o sea, y me explico. Cuando yo tenía pues, 10, 12 años, en las paredes, aparte de los deportistas de éxito y las tías buenas, tal, habían pósters, pues no sé, estaba o el Che Guevara o el Luther King, una serie de, digamos, de gente más vinculada a la política, Bueno, estos, poco a poco nos hemos dado cuenta, yo creo, que la capacidad de transformación y de avance de una sociedad no viene precisamente de los políticos, está mucho más en las empresas. Por ejemplo, hay un movimiento bestial que es todo el tema de la economía colaborativa, ¿no? Que me parece que hacer Wikipedia, por ejemplo, me parece una demostración de la capacidad que tenemos de hacer y transformar si nos juntamos, o sea, básicamente si nos ponemos de acuerdo unos con otros. No hay enciclopedia en el mundo capaz de combatir que nos pongamos todos a escribir contenidos, y es imbatible eso. Entonces me da la sensación que ahora que las empresas han de empezar a abrir, o sea, la gente, realmente a trabajar en esquemas mucho más colaborativos, mucho más participativos, porque en todas las cosas van a salir ganando, y van a salir ganando todo el mundo. Si tú pones que tu departamento de investigación y desarrollo eres tú solito y los científicos que puedes pagar, o es la humanidad entera, coño, cambia la cosa. Entonces tendrás que compartir con la humanidad entera toda esa capacidad de avance que te dan. Pero yo creo que a las empresas solamente las podemos mirar como con esperanza, de que sean ellos los que nos